Hola, en este vídeo vamos a explicar la primera parte del tema de estadística inferencial, que son las técnicas de muestreo. Una técnica de muestreo es un conjunto de procedimientos para elegir a los individuos de la población que formarán parte de la muestra. Es decir, de toda la población se va a escoger una pequeña parte para pasarles una encuesta. A ese conjunto, al método, que usamos para elegir esa pequeña parte, es a lo que llamamos técnicas de muestreo. Hay una regla de oro que cualquier técnica que empleemos tiene que cumplir, y es que todos los individuos de la población tienen que tener la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra. Si esta regla no se cumple, el muestreo no da datos demasiado fidedignos. Nosotros vamos a estudiar tres tipos de muestreo: el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático y el muestreo aleatorio estratificado. Empecemos con el muestreo aleatorio simple. Es el método más sencillo. Si la población tiene tamaño n mayúscula y queremos tomar de ella una muestra de tamaño n minúscula, lo que hay que hacer es sortear n individuos, n minúscula, es decir, hacer n sorteos. Para ello podemos dar los siguientes pasos. El primero, ordenar y numerar a todos los individuos de la población. Este orden que le damos no tiene que tener relación con la variable que se esté estudiando, pues puede falsear los resultados. Lo siguiente es hacer el sorteo de n números distintos comprendidos entre 1 y n, y así se completa la muestra. Este tipo de sorteo tiene dos problemas principales. El primero es que hay que hacer en sorteos, y eso a veces es demasiado largo, y materialmente a veces es complicado, sobre todo si la población es demasiado grande. Imaginemos una población de 30 millones de personas. Hacer un bombo, por ejemplo, con 30 millones de bolas es realmente complicado. Por eso hay otros tipos de sorteo, como el que vamos a ver a continuación, que se llama muestreo aleatorio sistemático. Partimos de los mismos datos, una población de tamaño n mayúscula, de la que queremos extraer una muestra de tamaño n minúscula. El primer paso, como antes, es ordenar a todos los individuos de la población de 1 a n. El siguiente es hacer en la población n grupos, tanto grupos como el tamaño de la muestra. Hecho esto, cada grupo pues tendrá el número de individuos siguiente, que hemos llamado h mayúscula, el resultado de dividir el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra, n mayúscula entre n minúscula. Es el número de individuos de cada uno de esos grupos. A continuación, lo que vamos a hacer es elegir un número que hemos llamado k entre 1 y h. Esto nos va a valer para elegir a un individuo de cada grupo. Como había n grupos, pues eso completará la muestra. Tomamos entonces el individuo que ocupe el lugar número k del primer grupo. En el segundo grupo, el individuo que ocupe el mismo lugar, el número k, que en la relación total de la población pues será el que ocupe el lugar k más h. El siguiente k más 2h, el siguiente k más 3h, y así hasta completar los n grupos. Vamos a ver esto con unas ilustraciones. Este segmento negro representa a toda la población, numerada desde el 1 hasta el n. El siguiente paso es hacer n grupos, representados aquí con los rectángulos en rojo. Cada grupo contiene h individuos. H resulta, como antes, claro, de dividir el tamaño de la población, n mayúscula, entre el tamaño de la muestra. El siguiente paso es elegir entre 1 y h un número al azar, que hemos llamado k. Elegido ese número, de cada uno de estos grupos tomamos el individuo que ocupe el lugar número k dentro de cada grupo, pero el orden dentro de la población es este que se representa aquí. En el primer grupo es el número k propiamente, pero en el siguiente pues hay que dar un salto de h individuos, ya que estos rectángulos tienen precisamente ese ancho. K más h sería el segundo individuo elegido, k más 2h el tercero, k más 3h el siguiente, y así hasta el último, que tendríamos esta forma, k más n-1 por h.
Todos estos individuos, uno de cada uno de los grupos, son los que forman la muestra. Veamos ahora un ejemplo. Supongamos que tenemos una población de 5.000 individuos y de esta población queremos extraer una muestra de 100 individuos. Pues lo primero que hacemos es los 100 grupos, ya que la muestra es de tamaño 100. Y cada grupo, por tanto, va a tener pues 5.000, que es el tamaño de la población, entre 100, 50 individuos. Este es el tamaño de cada grupo. El siguiente paso es sortear un número entre 1 y 50. Vamos a suponer que ha salido el 24. Entonces la muestra va a estar formada por todos los individuos que ocupen la posición número 24 en cada grupo. Es decir, los individuos serán el número 24, el 24 más 50, o sea 74, el 74 más otros 50, 124, y así, 174, etc. Hasta el último de todos, hasta el individuo número 100, que será el número 4974. La última técnica de muestreo que vamos a ver es el muestreo aleatorio estratificado, que es la técnica que menos error da en cuanto a los resultados de cualquier estudio estadístico. Los datos de partida son los mismos que antes. Tenemos una población de tamaño n mayúscula y queremos tomar de ella una muestra de tamaño n minúscula. Además, vamos a suponer que la población está dividida en grupos. Cada grupo de estos recibe el nombre de estrato, por eso el nombre de esta técnica, que son de nuestro interés para el estudio. O la población está dividida o bien nosotros la dividimos porque nos interesa tener, digamos, la opinión o los datos por separado en cada grupo, además de los datos globales. Hemos representado con la letra E mayúscula el tamaño de cada uno de los estratos. E1 para el primer estrato, E2 para el siguiente, etc. En la muestra que tomemos tienen que estar representados estos estratos de manera proporcional al tamaño que tienen en la población. Es decir, el estrato más numeroso pues tiene que tener más representantes en la muestra que otro que tenga menos cantidad, menor tamaño. Lo primero que podemos hacer es organizar en una tabla los datos. Tenemos aquí en la primera fila datos referidos a la población, el tamaño de cada estrato, que como hemos dicho antes lo representamos con una letra E mayúscula. Y por supuesto el total de la población, que es N mayúscula como siempre. Y el tamaño de cada estrato dentro de la muestra lo representamos con la misma letra, con la E pero minúscula. E1 para el primer estrato, etc. E2 para el segundo, y el total de la muestra, pues la letra N minúscula como siempre. Cada E minúscula de estas se calcula con una regla de 3. El resultado de la regla de 3, pues, son estas operaciones que vemos aquí. El tamaño de la muestra dividido entre el tamaño de la población y eso multiplicado por el tamaño del estrato. Y así se sabe cuántos individuos de cada estrato van a formar la muestra. Vamos a ver esto con un ejemplo, que yo creo que será más claro. Imaginemos que queremos hacer una encuesta en Ellín para saber cuántas personas de esta población son adictas al tabaco. Queremos tomar una muestra de 200 personas y tenemos los siguientes datos sobre la población. Como se ve aquí, los datos que tenemos de la población están divididos en 3 categorías, si nos fijamos en las columnas, por edad. Los de menos de 20 años, los que tienen entre 20 y 44 y las personas que tienen más de 44. Pero además, dentro de cada uno de estos estratos por edad, los tenemos divididos en cuanto a sexo, entre hombres y mujeres, dentro de cada uno de los estratos. El ejercicio trata de que calculemos la composición de la muestra, es decir, cuántas personas de cada uno de los estratos va a formar la muestra. Por supuesto, en la muestra tenemos que respetar tanto los estratos de edad como los estratos por sexo. Veamos. Lo primero es ampliar un poco la tabla de los datos. Hemos puesto aquí una primera columna con las palabras población y muestra. Los datos que da el enunciado se refieren a la población. Y hemos añadido aquí al final otra columna con los totales. Lo primero que hacemos es rellenar precisamente la columna de totales y la fila de totales. Esta columna de totales se rellena de la siguiente manera, simplemente sumando cuántos hombres hay menores de 20,
cuántos hombres hay entre 20 y 44 y cuántos hay mayores de 44. La suma de estos tres números pues da este total, 14.576. Lo mismo para esta fila, que nos da el número total de mujeres en la población de Yin, que serían 15.933. En las columnas hemos hecho pues algo parecido. Hemos calculado en total cuántas personas hay menores de 20 años en esta población, sumando estos dos números, el número de hombres menores de 20 más el número de mujeres menores de 20, y eso arroja este total, 6.635. Igual hemos hecho para este total y para este. Y por supuesto la suma de estos tres totales nos da la población completa de Yin, que es este número de aquí, 30.509, que es exactamente la misma suma que estos dos números de aquí. Muy bien, y por supuesto hemos puesto, el total de la muestra, que ya viene fijado en el enunciado, que es de 200 individuos. Vamos a empezar a calcular los tamaños de cada estrato en la muestra, es decir, a completar estos huecos vacíos de la tabla. En primer lugar, vamos a calcular el primer estrato por edad, cuántos individuos aporta a la muestra. Los menores de 20 años. Hacemos la cuenta, el total de este estrato dividido entre el total de la población y multiplicado por el tamaño de la muestra, 200. Esto arroja un número que aproximadamente es 43. Necesariamente hay que redondear a un número entero, porque no podemos decir que en la muestra van a haber 43,4953 personas. Así que lo redondeamos a 43 y lo colocamos en la tabla. Las mismas operaciones hemos hecho para el siguiente estrato de edad, que son las personas entre 20 y 44 años. El tamaño de este estrato se divide entre el tamaño total de la población y se multiplica por el tamaño de la muestra. Queda un número que aproximadamente es 69. Y lo mismo para el tercer estrato por edad, que son los mayores de 44 años, y da pues un número cercano a 87. Así tenemos calculado los tamaños de cada estrato por edad. Pero tenemos un problema aquí, y es que sumando los tamaños de estos tres estratos, el 43, el 69 y el 87, no suman 200, sino que suman 199. Entonces a uno de ellos hay que subirle una unidad. Volvemos atrás para ver las operaciones, y de las tres operaciones, de los tres resultados, vemos que este es el que más cerca está del siguiente entero, ya que es 43, casi 5, este es 0,3 y este 0,1, de manera que el correspondiente a lo menos de 20 años es el que vamos a aumentar en una unidad. Y le ponemos 44. Una vez que hemos, de la misma forma, los demás se dejan. Una vez que hemos calculado el total de cada estrato por edad, vamos a calcular el tamaño de los estratos por sexo. Para calcular cuántos hombres de menos de 20 años entran en la muestra, pues dividimos el número de hombres de menos de 20 años, 3.395, entre el tamaño total de este estrato, 6.635, y se multiplica por el tamaño que tiene que tener este estrato, 44. Otra regla de 3. Todo se soluciona en este caso con reglas de 3. Y resulta un número que es aproximadamente 23. El resto hasta 44, 21, pues son las mujeres. Haciendo estas operaciones, pues completamos ya el resto de tablas y los totales de la última. Por tanto, ya tenemos la composición de la muestra. Menores de 20 años van a ser 44 personas, entre 20 y 44 van a ser 69 personas, y mayores de 44, 87 personas. Dentro del estrato de menores de 20 años va a haber 23 hombres y 21 mujeres. Dentro del estrato de entre 20 y 44, 35 hombres y 34 mujeres. Y por último, en el estrato de mayores de 44 años va a haber 38 hombres y 49 mujeres. En total, en la muestra habrá 96 hombres y 104 mujeres, lo que hacen, por supuesto, un total de 200 personas en la muestra.